en el que comentaremos algo que nos ha despedido muchísimos seguidores y en este caso pues será el análisis de uno de los ETFs del metaverso. Em, ¿Cuáles son las ventajas que podemos ver en este producto? Bien, pues es un poco la disyuntiva que hay aquí de tener o acceder a los mercados con las acciones o un fondo o un ETF para estar expuestos a esta temática que está siendo pues muy demandada. Bien, en este caso vamos a analizar no solo el ETF, un poco cómo se compone, sino luego entraremos también a ver cuáles son las acciones que componen el mismo, que al final es bastante interesante pues ver muchas veces cuál es la composición. Eh, Esto lo haremos más adelante para ver dentro de cada fondo, de cada ETF, de cada producto que tenga un paraguas, lo que haremos será comentar cuáles los productos que están dentro del mismo. ¿Vale? En este caso es el Roundhill Ball Metaverse y bueno, al final ha sido pues, un producto desarrollado por la gestora Roundhill Investment y es es una compañía estadounidense con sede en Nueva York. Este ETF ha sido lanzado el 30 de junio del 21 y está diseñado para ofrecer a los inversores una exposición física al metaverso. Y es un grupo de empresas que están posicionadas en el metaverso o que van a ese cometido. Al final, bueno, estamos viendo que es un boom muy potente el metaverso y esto está haciendo que muchas empresas del sector estén apostando por dicha área. Este producto lo podéis encontrar en nuestra plataforma, en la plataforma de Renta Markets, y es un ETF como otros cualquiera, con lo cual acceder a ellos pues tiene un coste bastante bajo y es un producto que puedes entrar y salir de él con muchísima facilidad. El índice está diseñado para rastrear o por lo menos parametrizar el rendimiento del metaverso. Ahora veremos los pesos que tiene en cada acción, pero lo que está claro es que se basa directamente, no es un ETF que haya fondos de fondos como subyacentes, sino que directamente hay acciones. Vamos a ver los principales pesos. Bien, como no, el top número uno encontramos a Facebook, Meta Platforms, seguido de Nvidia, por un poco por las tarjetas, Microsoft, Roblox, por el juego que tiene, además de la cripto que ha creado, Unity, Taiwan Semiconductors, Apple, Autodesk, Qualcomm, Amazon, Snap, Sony, Tencent, Sea Limited o Advanced Micro Devices, AMD, ¿no? Como estáis viendo, lo que han intentado hacer en esta diversificación ha sido copar la gran mayoría de empresas, grandes empresas de gran capitalización que están apostando por el metaverso y aunque no sea en muchos de los casos su negocio principal, sí que están expuestas a dicho movimiento. Y esto hay que verlo luego en cada movimiento que han hecho estas acciones. Veremos luego pues un poco qué pasó con Meta, con Nvidia, Microsoft, Roblox. En un día como hoy, que estamos viendo caer bastante fuerte a todo el sector tecnológico, pese a que está en gran parte cerrado en Estados Unidos, pero estamos viendo cómo están cotizando a la baja casi todo el sector cripto, en este caso las criptodivisas. Bien, los principales sectores sobre los que invierte, como ya podéis imaginar, es de tecnología, pero no solo en ellos, sino que también estamos viendo cómo también hay en servicios de comunicación, acciones cíclicas o incluso en propiedades inmobiliarias de empresas que se han querido meter ahí. Bien, ¿cuál es la exposición geográfica? Estamos viendo cómo el 81% de este ETF está invertido en Estados Unidos y esto no se puede dar o puede dar lugar a un riesgo de concentración que en muchos de los casos, cuando vemos una caída fuerte en el sector tecnológico, pues vemos como este ETF pues, se resiente bastante. Pero bueno, estaremos viendo también cómo estamos expuestos con este ETF a algo de China, Singapur, Taiwán, Japón, incluso Corea del Sur o Suecia. Y el gráfico histórico es un poco el que estáis viendo, que es un gráfico bastante, vamos, no alentador,
pero bueno, también esto nos deja mucho que pensar acerca de los tiempos en los cuales hemos visto que dicho sector puede alcanzar nuevas cotas. Es muy probable que nos hayamos adelantado o el mercado se haya adelantado bastante a este tipo de producto y por el momento, aunque sea una de las tecnologías o uno de los sectores que más desarrollo pueden tener por ingresos y por impacto a nivel global, en este momento estamos viendo cómo todavía es demasiado pronto para poder bueno, pues, ver o que el mercado esté viendo cómo puede estar descontando estas futuras ganancias. Bien, eh, ¿cuáles son los productos que podemos operar? Bien, se pueden operar estos productos pues bueno, pues con el ETF que podemos comprar en cualquier plataforma en la que se puedan acceder con los ETFs. Se puede también apalancarse, es decir, podemos ponernos cortos, podemos aprovechar las bajadas de este sector, que es también bastante importante. El momento en el que podamos ver que hemos alcanzado determinados techos o que no es el momento más adecuado o hay cierto pánico en el sector tecnológico, podemos aprovechar estos movimientos con los CFDs o incluso podemos comprar y vender opciones sobre este ETF. Y esto hace que tengamos todo el elenco de posibilidades, tanto de contado como de derivados en CFDs u opciones para comprar este producto. ¿Vale? Bien, esto, ¿vale? Vamos a guardar, vamos a ver el peso que tienen todas estas acciones. Bien, como estáis viendo, estamos en estos momentos viendo toda la composición de este ETF y estamos viendo pues, bueno, cómo tenemos ordenados por el sector de comunicación y servicios, sector de consumo discrecional, industrial, etc. Aquí tendríamos un poco toda la distribución de pesos que estábamos viendo en el resto de composición del ETF, que ya hemos visto cómo solo mostrábamos las composiciones que eran más significativas, pero aquí veríamos incluso las más pequeñas que podemos ver, como Nintendos o incluso Block, Cloudflare, Fastly o otras empresas que no por el tamaño del peso en el ETF, pues pueden ser tomadas a menos, sino que la distribución ha sido un poco en función de lo que ha decidido el gestor de este ETF. Bien, vamos a ver cuál es la situación que tenemos en Meta, ¿vale? Vamos a ir a Facebook, ¿vale? En este caso tenemos aquí, es un gráfico diario, y estamos viendo cómo ha sufrido muchísimo. Hemos visto cómo el mercado ha interpretado que el movimiento realizado por dicha empresa ha distado bastante de ser el ideal y aunque las ganancias han sido muy potentes, hemos visto cómo el mercado ha atizado muy fuertemente a este valor y siendo uno de los mayores pesos en este ETF, pues ya hemos visto cómo hemos visto una fortísima caída. Bien, en estos momentos estamos viendo cómo en el caso de Meta hemos deshecho toda la última bajada, es decir, si tenemos en cuenta este movimiento, es decir, estamos en un canal alcista, en el caso de este valor, y en un momento dado, tras haber tocado los niveles de soporte, vemos cómo cae, entra otra vez en el canal alcista y tras la publicación de resultados con un evento, al final lo que ha hecho es pasar por debajo de este nivel de soporte y sacarnos por encima de mínimos. Estamos viendo que ahora está, vamos a ponerlo más concentrado, estamos viendo cómo nos situamos en los máximos previos relevantes. Es una zona en la que ha aguantado varias veces, vemos aquí antes del comienzo la última subida, últimos puntos de entrada en largo y aquí otra vez máximos previos. Es una zona que de perderla tendríamos que ver cuál es la siguiente zona, pero estaremos viendo cómo en el caso de Meta podemos, línea horizontal, podemos estar viendo cómo podemos buscar nuevos niveles
Vamos a estirarla. Nuevos niveles cerca de los 166,20. ¿Por qué decimos este nivel? Bien, podemos observar este nivel y este otro porque es muy probable que el mercado vaya a buscar los últimos puntos en los que el mercado entró al alza. Y estos mercados están en estos niveles. Estamos hablando que perder este nivel de 205 nos abocaría a 183 o 166. Deberíamos ver un pequeño rebote, por lo menos un rebote en el cierre de estas posiciones cortas antes de volver a caer, pero los movimientos puede que continúen siendo a la baja sin mucho retroceso. Un movimiento natural sería ver que este valor pudiera realizar un movimiento de este tipo. Entonces sería un momento bastante normal y natural para dicho valor. Bien, vamos a continuar viendo cuál es otro de los valores estrella de este ETF. Vamos a ver, por ejemplo, Nvidia. Estamos viendo cómo tras una subida meteórica, ya conocéis un poco cuáles son los fundamentales o los datos técnicos que maneja esta empresa, han sido los líderes en la producción de las tarjetas gráficas y esto ha hecho que ha sido muy demandada y estáis viendo que todo el año 2021 y más allá, el del 2022, hemos visto cómo hemos alcanzado incluso cotas cercanas a los 350 partiendo en el 2020 de niveles, vamos, cercanos a 50, 60 dólares. Y esto, bueno, según estamos viendo ahora mismo, habría que ver que estamos formando un pequeño movimiento de consolidación y esto puede hacer que podamos abrir una línea de soportes en los cuales el mercado pueda realizar un testeo sobre los mismos y esto al final lo que puede hacer es que abramos niveles bajistas inferiores que pudieran abrirnos movimientos de testeo a zona de máximos periodos relevantes que sería toda esta zona. Bien, en este caso, si el mercado continúa esta senda bajista, lo que haría es situarnos en un nivel de canal lateral bajista y esto nos puede hacer que continuemos sin ningún tipo de duda a la baja, por lo menos en un momento en el cual no es el más invertido o el más apetitoso el sector tecnológico debido a muchos de los factores de crecimiento e incluso la subida de tipos. Si nos movemos en los entornos de estos niveles, estaremos viendo cómo todavía le quedaría bajada a este valor y estaremos viendo cómo habría que tener muchísimo cuidado a la hora de tomar posiciones, dado que la bajada no está siendo nada pronunciada, no parece que está muy sobrevendido y esto hace que podamos ver mayores caídas. Bien, vamos a ver uno de los otros valores que podemos ver con gran peso en este ETF del metaverso y es Microsoft. En estos casos parece también, lo hemos comentado antes, que pudiera estar formando un hombro a cabeza a hombro, poco dilatado, pero si es que está formando dicha figura, tenemos muy probablemente un ratio de caída, una potencial caída bastante potente, porque podemos estar viendo cómo, a ver si encajamos aquí esto, podemos estar viendo cómo podría tranquilamente intentar buscar estos niveles de la parte baja del canal alcista en la que está inmerso esta acción. Tiene menos volatilidad que las dos previas que hemos visto, tiene muchísimo negocio fuera de esto del metaverso, pero sí que la exposición o la apuesta por esta empresa sí que está siendo bastante fuerte, aunque a día de hoy no suponga mucho o gran parte de sus beneficios. Bien, en este caso estamos viendo cómo tenemos un nivel casi de soporte horizontal. Esto nos puede decir que puede haber cierto riesgo, en el sentido de que cuando los
soportes horizontales son perforados, al final las caídas suelen ser bastante más fuertes. Y esto nos puede hacer ver que tenemos una caída de unos 25 o 30 dólares con mucha facilidad antes de buscar esta zona en la que podemos estar vigilantes, y esta zona puede ser el último punto de entrada en largo que habíamos visto antes de toda esta caída. Es decir, en este momento que hemos deshecho las dos últimas subidas relativamente fuertes, estaremos viendo como el siguiente punto de partida lo tenemos en el último arranque de onda alcista, que lo situamos en 253,16. En ese punto estaremos viendo cómo ya habría anulado ya parte de la última subida y nos estaríamos situando en la primera mitad del año 2021, que fue un poco pues, el comienzo de la vertiginosa subida que ya habíamos visto. Bien, esto respecto a las dos empresas o tres empresas que acabamos de ver con mayor peso en el índice, ¿vale? Vamos a ver otras empresas también que hemos visto que también está ligada a una cripto, y es Roblox, ¿vale? Estamos viendo cómo veíamos el movimiento que había realizado dicha empresa, había estado muy plana, y en estos casos estábamos viendo cómo tras un movimiento al alza teníamos bueno, pues un movimiento bajista sin demasiado volumen, pero con unos movimientos bastante naturales. Bien, en este sentido estamos viendo cómo tenemos una perforación del sistema de soportes. En estos casos veíamos cómo realiza un movimiento bastante natural, es decir, una perforación del nivel de soporte y un movimiento en el cual pasamos por debajo del canal lateral alcista o semialcista que estamos viendo. En estos momentos sí que estamos viendo cómo podríamos medir la altura de todo el canal para ver la potencial caída y ver cómo podemos analizar estos movimientos. Bien, en el caso de no tener mayores caídas que niveles cercanos a los 34, es cierto que sí que podemos estar analizando que puede ser una falsa caída, un falso objetivo bajista. En este sentido, tenemos que esperar que en los niveles por encima de 35,09 todavía podemos tener esperanza de que este valor pueda continuar al alza. Bien, esto ha sido un poco cuáles son los modos de entrar a operar o estar invertido en el metaverso, en este caso a través del ETF de Roundhill, y que hemos visto que este ETF invierte en acciones y no en fondos, lo cual la exposición que tiene este ETF es bastante potente en comparación con otros productos que se refieren al metaverso, y el modo de entrar, ya sea en contado con ETF, apalancados con un CFD o con una opción, están en la mano de cualquier inversor para las necesidades que tenga cada uno. Con lo cual, ya sabéis que si queréis entrar en estos productos, podéis abriros cuenta y ver cuál es el comportamiento de los mismos y poder ver el impacto que puede tener de las recientes noticias sobre dicho ETF. Muchísimas gracias, un saludo y hasta la próxima.